Buen día para todos, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a desarrollar el tema embriología del tubo neural. La formación del tubo neural se llama neurulación y el objetivo de esta clase es que se comprenda el origen o cómo se forman las malformaciones del tubo neural. Bueno, el tubo neural también origina el encéfalo. Así que esto también será la base para comprender las malformaciones del encéfalo. La imagen que estamos viendo es un dibujo que muestra el preembrión en la segunda semana de gestación. Al final de la segunda semana de la gestación, este es el aspecto. Esta concavidad que se muestra aquí representa la cavidad amniótica y el balón que se representa al lado representa el saco vitelino. Tanto la cavidad amniótica como el saco vitelino están rodeados por un mesodermo. Este mesodermo se llama mesodermo extraembrionario. Aquí en la imagen en D observamos el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario que rodea al saco vitelino se llama mesodermo esplándico. Y el mesodermo que rodea a la cavidad amniótica se llama mesodermo somático. El embrión es esta región azul o el preembrión, porque realmente es embrión a partir de la cuarta semana. En ese entonces, final de la segunda semana, está constituida por dos capas. La capa superior, dibujada de azul, se llama epiblasto y la capa inferior se llama hipoblasto. El hipoblasto será el futuro endodermo y el epiblasto el futuro ectodermo. Entonces al final de la segunda semana se forma una estructura pequeña en forma ovalada que se llama lámina procordal o lámina precordal, pero esta estructura no se halla en el ectodermo o en el epiblasto, se halla por debajo de este epiblasto y es una especie de engrosamiento celular que aparece en el endodermo, o sea, el endodermo subyacente al ectodermo, lámina precordal. Esta lámina procordal pues realiza la formación posterior de muchas estructuras. Por ejemplo, la lámina precordal o procordal se convierte en la membrana bucofaringea y cuando esta membrana desaparece se convierte en el estomodeo, que es la boca del embrión. Por esta razón, las inflamaciones a nivel de la cavidad bucal se llaman estomatitis. En la parte craneal a esta lámina, aquí como estoy mostrando, aquí al final de esta segunda semana, inicio de la tercera semana, se forman dos tubos que se llaman tubos endocárdicos, que al fusionarse formarán el corazón. Por esta razón, cuando alguien consulta por dolor en la región cardíaca, pues generalmente uno escribe en la historia dolor precordial, porque está en relación en su origen de formación con la lámina procordal. El ectodermo, o sea, la región del ectodermo que está sobre esa lámina procordal, acuérdense que la lámina procordal no se halla en el ectodermo, sino en el endodermo, formará la adenohipófisis. En la región opuesta a la lámina procordal
que en la imagen no se observa, también se forma otra especie de engrosamiento celular. Este se llamará membrana cloacal. De la membrana cloacal se van a formar los genitales externos de ambos géneros. Listo. Entonces, a principio de la tercera semana, a partir de esta membrana cloacal, se va a formar un surco, ¿verdad? Aquí está dibujado con una línea azul. Véanla aquí en E, una línea azul. Y aquí se aprecia el surco. En D y en F se aprecia el surco. Ese surco se llamará surco primitivo, que en los textos de embriología aparece como línea primitiva. Y ese surco avanza en dirección a la lámina procordal. Muestren, fíjense que aquí hay unas flechitas curvadas hacia adentro. Eso está tratando de indicar que a partir de este surco se forman unas células que empiezan a migrar, ¿verdad? Y empiezan a separar el ecto del endo. Aquí están representadas con un color rojo. Ahí están las flechitas. Entonces esas células empiezan a hacer eso, a separar el ecto del endo. Este es el inicio de la formación del mesodermo intraembrionario. Y ese proceso se llama gastrulación. Entonces, a medida que el surco primitivo avanza, se va realizando la gastrulación. El surco primitivo llega hasta una determinada región. No existe como una estructura que indique hasta dónde va a llegar. Y esa estructura hasta donde llega el surco primitivo se llama nódulo primitivo. En ese momento que llega hasta el nódulo primitivo, ¿verdad?, el proceso de gastrulación debe terminar. En ese nódulo primitivo se forma una perforación que atraviesa el ectodermo y llega hasta donde empieza el endodermo. Esa perforación se llama fosita primitiva. Y a partir de esa fosita primitiva va formándose un tubo. ¿Verdad? Aquí está dibujado de rojo, pero ese tubo no está en la superficie externa del ectodermo, no. Es un tubo que se forma por debajo del ectodermo. Por debajo del ectodermo. Y se detiene cuando llega a la lámina procordal. Ese tubo se llama prolongación notocordal. La función de la prolongación notocordal es formar la placa neural. La placa neural se debe convertir en el tubo neural y el tubo neural debe formar la médula espinal y el encéfalo. El proceso de formar el tubo neural se llama neurulación. Entonces, este proceso de la prolongación notocordal está ocurriendo en la tercera semana. Entonces vemos aquí en imagen H el surco primitivo y el sitio donde llega el nódulo primitivo, y debajo, aquí en este nódulo primitivo, se forma una perforación que llega hasta el endodermo. Ya está el mesodermo formado y entre el ectodermo y el endodermo empieza a formarse la prolongación notocordal. Cuando se forma el mesodermo intraembrionario, ya desde este momento, las tres capas reciben el nombre definitivo de endodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, la diapositiva lleva como título Inicio de la gastrulación, formación del mesodermo intraembrionario. O sea, la gastrulación es la formación del mesodermo intraembrionario. Imagen a la izquierda, fotografía de la superficie dorsal de un embrión de unos 16 días. ¿Verdad? Y la imagen de la derecha es un dibujo de esta fotografía. Observen el
surco primitivo. Llega hasta un sitio determinado. La imagen de la derecha dice línea primitiva identada por el surco primitivo. Listo. La imagen de la derecha. El dibujito está mostrando, está explicando la formación del mesodermo intraembrionario. Observen el surco primitivo en el ectodermo y vean que a partir de allí se están formando una serie de células. Es una gran multiplicación celular, una gran reproducción celular. Esas células son las que van a separar el ecto del endo para formar el mesodermo intraembrionario. Además, estas células se intercalan entre las células del endo para formar el endodermo primitivo. Así que el mesodermo deriva completamente del ectodermo. Y el endodermo es una mezcla de células derivadas del ectodermo y las células originales del hipoblasto. La imagen de la izquierda es un dibujito que está mostrando pues la fosita primitiva. Vean que en B, la figura en B, ya se observa bien, se distingue la fosita primitiva. Es una perforación, un hueco en esa región donde estaba el nódulo primitivo. Y a partir de allí empieza a formarse la prolongación notocortal. La prolongación notocortal va a llegar hasta donde está la lámina procortal. La lámina procortal es realmente un engrosamiento que se halla aquí en el endodermo. No en el ecto, sino aquí en el endodermo. Y en esta región anterior a la lámina procortal, en este mesodermo, que se llamará, que es el encuentro pues, del mesodermo somático con el mesodermo esplánico, ese mesodermo se llamará mesodermo cardiógeno, ¿verdad? También tiene otro nombre, septum transverso. Y allí se va a formar el corazón craneal a la lámina precortal. Observen la formación del tubo del proceso notocortal. A medida que el proceso notocortal se va formando, va induciendo en el ectodermo suprayacente una transformación celular para formar la placa neural. O sea, va formando un neuroepitelio, porque de esa placa neural se va a formar el tubo neural. Observen las palabras, prolongación notocortal, placa neural. ¿Verdad? Así que el objetivo del proceso notocortal es formar la placa neural. Aquí hay unas líneas, ¿verdad?, discontinuas que representan un nivel de corte. La imagen en D se observa ese nivel de corte. Mesodermo intra, prolongación notocortal y placa neural. Si el corte se realiza en la región posterior a la fosita primitiva, observen que solamente se observa la placa neural, el mesodermo intraembrionario y el endodermo. Este proceso notocortal debe transformarse en otra estructura que se llama notocorda. Entonces veamos cómo se transforma. La imagen en A está mostrando ya la formación de la placa neural. El primer paso para que la prolongación notocortal se convierta en notocorda es que desaparece el piso de la prolongación notocortal. O sea, aquí se está representando con una serie de fenestraciones
este proceso no solamente incluye el piso de la prolongación notocortal, sino también el endodermo subyacente a la prolongación notocortal. Y toda esta región del piso y su endodermo subyacente va a desaparecer. Imagínense que está mostrando ya la pérdida del piso de la prolongación notocortal. Y observen que cuando ocurre eso, hay una comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. Y esa comunicación se llama canal neuroentérico. Ya le voy a explicar por qué el nombre. Esta región del ectodermo, donde se formó la placa neural, va a formar el tubo neural. Y esta región posterior del tubo neural va a formar la médula espinal. El saco vitelino, en la cuarta semana, cuando el preembrión realice los plegamientos longitudinales y transversales, va a convertirse en embrión. Y este saco vitelino se introduce en el embrión y forma todo el tubo digestivo, desde la cavidad oral hasta el recto. Si este canal persiste, este canal debe cerrarse, ¿verdad? Se origina una duplicación del hilio. ¿Listo? Una duplicación del hilio, que es una malformación. En un recién nacido, uno de los síntomas de la duplicación del hilio es que no expulsa el meconio, que tiene dilatación abdominal, ¿verdad? Y puede presentar un hilio, o sea, una obstrucción, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que cuando un recién nacido que debe expulsar el meconio a más tardar a las 48 horas y no lo hace, hay que ordenar una ecografía y pensar en una duplicación del hilio. El otro paso para formar la notocorda es que el techo de la prolongación notocordal realiza un plegamiento en sentido ventral. Vean ustedes, un plegamiento, y se vuelve a cerrar. Entonces ya esta es la notocorda. La notocorda tiene muchísimas funciones. ¿Listo? Una de las primeras funciones es transformar esta placa neural en tubo neural. Observen que la formación del tubo neural empieza con un plegamiento en sentido dorsal. En sentido dorsal. En esos levantamientos laterales, pues, que empieza el plegamiento, se llama pliegue neural esos levantamientos, y la profundidad central se llama surco neural. Entonces, la notocorda inicia la formación del tubo neural. Ya dijimos que el proceso se llama neurulación. Otra función de la notocorda es que ese mesodermo intraembrionario lo divide en tres partecitas. Una parte que se llama mesodermo parcial. Entonces hay un mesodermo parcial de un lado y del otro lado. La región que le sigue se llama mesodermo intermedio. Entonces hay dos mesodermos intermedios. Y luego vienen los mesodermos laterales. El mesodermo parcial se divide en partecitas. Esas partecitas se llaman somitas. El mesodermo parcial. Y cada somita se divide en tres porciones. Las tres porciones se llaman esclerotoma, miotoma, dermotoma. El esclerotoma contribuye a la formación de la columna vertebral. El miotoma, como el nombre lo dice, contribuye a la formación de músculos, y el dermotoma, pues, al desarrollo del sistema dérmico. El mesodermo intermedio forma el sistema renal y forma los conductos del sistema reproductor, ¿verdad? Tanto femenino como masculino, los conductos, o sea, útero, trompas, vagina posterior,
epidídimo, conducto deferente. Y aquí también en este mesodermo se forman las gónadas. Entonces, este es el objetivo. El mesodermo lateral contribuye a la formación de las cavidades corporales. Bueno, entonces este proceso que estamos viendo, ¿verdad? Empieza a desarrollarse al final de la tercera semana y ocurre durante la cuarta semana de la gestación. Este es un dibujo donde se ve con mayor nitidez, ¿verdad?, la fosita primitiva y el canal del proceso notocortal. Luego el piso debe desaparecer y el techo debe realizar el plegamiento ventral. Aquí lo están viendo, plegamiento ventral para formar la notocorda. Luego esta notocorda va a transformar esta placa neural en tubo neural. Entonces la imagen es como un resumen, ¿verdad?, de la tercera semana, día 15 hasta día 21. ¿Verdad? Formación del surco primitivo. Durante el proceso se realiza la gastrulación, llega hasta el nódulo primitivo, se realiza una perforación y debajo del ectodermo empieza la formación de la prolongación notocortal. A medida que se forma, va induciendo en el ectodermo la formación de la placa neural. El proceso de la prolongación notocortal llega hasta la lámina procortal. Fíjense que en este dibujo ya no colocaron lámina procortal, sino membrana bucofaringea. Y este dibujo en C tiene la membrana cloacal dibujada. Acá también se ve membrana cloacal. Les comenté que el surco primitivo se origina a partir de la membrana cloacal. Final de la tercera semana, ya esta prolongación notocortal se convierte en notocorda. Fíjense que aquí dice notocorda en la profundidad del surco neural. Y la notocorda empieza a transformar la placa neural en tubo neural. Observen que aquí las líneas son paralelas, aquí están en forma de arco, como indicando que se formó una depresión central y unos levantamientos laterales. Como ya dijimos, estos levantamientos laterales se llaman pliegues neurales. También observen el aumento de la longitud del preembrión. Al inicio de la cuarta semana, día 22, esta estructura empieza a plegarse en sentido longitudinal y en sentido transversal para formar el embrión. Y entonces desde la cuarta semana se llamará embrión. Vamos a leer aquí abajito. Observe que a medida que la prolongación notocordal aumenta su longitud, la línea primitiva se acorta. Al finalizar la tercera semana, la prolongación notocordal se transforma en la notocorda. Obsérvese que el disco embrionario tiene inicialmente forma ovoide, pero pronto adquiere forma de pera y después de zapatilla, a medida que la notocorda se desarrolla. La línea primitiva debe desaparecer. Si no lo hace, entonces el bebé nace con una masa a nivel del sacro. Es un teratoma, porque es un tumor de origen embrionario. Lactante de sexo femenino con un teratoma sacroporcigio de gran tamaño que se ha desarrollado a partir de los vestigios de la línea primitiva. El tumor, una neoplasia compuesta de distintos tipos de tejidos, se extirpó quirúrgicamente. Entonces hasta ahora hemos visto dos patologías derivadas
del proceso de formación del tubo neural. Una es la duplicación del hilio por persistencia del canal neuroentérico y esta otra, tumor sacrococcígeo, por persistencia o por resto del surco primitivo. El plegamiento de la placa neural y la formación del tubo neural ocurre en la cuarta semana, día 22 a día 28. Durante este proceso de formación del tubo neural, el mesodermo paraxial ya empieza a dividirse en pedacitos llamados somitas. Aquí están, aquí dice somita, empieza a dividirse. Y ve que aquí en C ya se observa la primera somita. ¿Listo? Aquí levantan el ectodermo para que se observe que en el mesodermo lateral empiezan a formarse las cavidades. Se llaman espacios celómicos. Espacios celómicos. Vean ustedes. Cavidad abdominal, cavidad pleural. Y este es el proceso de cierre del tubo. ¿Listo? Los pliegues neurales deben unirse. ¿Listo? Deben unirse. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva cómo es exactamente el proceso, ¿verdad? Para el mismo tiempo ya aparecen tres somitas. ¿Listo? Y aquí observen cómo los espacios celómicos se han fusionado formando las cavidades, ¿verdad? Esta región para la cavidad abdominal y esta región para la cavidad que va a ocupar el sistema respiratorio del corazón, ¿verdad? Por esta razón, a este canal se le llama canal pericardio peritoneal. ¿Listo? Se le llama así. Entonces veamos los dibujos. Inicio del plegamiento dorsal de la placa neural. Observe que aquí hay una zona de un color diferente que dice cresta neural. Entonces los pliegues se aproximan entre sí, se van desarrollando las crestas neurales, se fusiona el tubo y cuando se fusiona esta parte del tubo, se desprenden las crestas neurales. Tenemos la imagen que representa que las crestas neurales, cuando se cierra el tubo, es una masa única a lo largo del cierre del tubo neural. Y el ectodermo que se aproximó también se fusiona, entonces formando el ectodermo, formando el sistema epidérmico, que dice epidermis en desarrollo. Luego, las crestas neurales se dividen en dos columnas que van a lo largo del tubo neural, ¿verdad? Una pregunta interesante es, ¿qué pasaría si no se cerrara el tubo neural en un sitio determinado? Entonces lo lógico es pensar es que no se formen las crestas neurales. ¿Listo? Bueno, las crestas neurales actualmente es considerada la cuarta capa embriológica. Las crestas neurales está incluida en una cantidad de desarrollos de estructuras importantes. Ya a medida que vamos viendo algo del curso, veremos las funciones de la cresta neural. ¿Dónde se inicia y dónde termina el cierre del tubo neural? Entonces vamos a leer estos párrafos, ¿verdad?
fueron obtenidos de este artículo, ¿verdad? Este artículo publicado en el año 2012 en Cuba, Camagüey, el doctor José Ángel Chávez Viamontes. Dice así: en los textos básicos de embriología aparece la teoría de la cremallera. Según el tubo neural comienza a cerrarse de forma continua a partir de su porción media, y desde allí se orienta hacia sus extremos o neuroporos anterior y posterior, los que cierran alrededor de los días 25 y 27 respectivamente. La ausencia del cierre del tubo neural trae como consecuencia defectos de cierre del tubo neural. Entonces esto es lo que aparece en los textos. Aunque revisando la última edición de la embriología de Moore, ya Moore nos dice esto. Moore dice que hay 5 puntos de cierre del tubo neural y que el cierre es irregular. Listo. Los puntos de cierre que quedan abiertos se llaman neuroporos. En 1993, Van Allen y colaboradores, extrapolando resultados de estudios realizados en ratones, propuso una nueva teoría, la de los múltiples puntos de cierre del tubo neural, según la cual el punto 1 se localiza a nivel cervical, el 2 en la unión del prosencéfalo y el mesencéfalo, el 3 en el extremo más cefálico del tubo neural, el cuarto en la porción inferior del rombencéfalo y el 5 en el extremo caudal del tubo neural. Entonces, observen que la teoría propone que hay 5 puntos de cierre del tubo neural. El punto 3 orienta el cierre en dirección caudal. Los puntos 4 y 5 tienen una orientación cefálica y los otros puntos tienen una orientación bidireccional. Entonces, ¿dónde se inicia? Se inicia en el punto 1. El problema es que los diferentes autores no se ponen de acuerdo de cuál es el punto 1. Veamos lo que sigue diciendo el mismo autor. Un interesante estudio publicado por Nakatsu y colaboradores en el año 2000 describe los resultados de la observación de 68 embriones externamente normales en estadio de neurulación y 98 embriones con defectos de cierre del tubo neural, excepto los portadores de holoprosencefalia. Ya veremos qué es la holoprosencefalia. Basados en las observaciones de esos embriones humanos, se propone el siguiente modelo. El cierre del tubo neural comienza a nivel de la futura región cervical, sitio que es generalmente aceptado como iniciador del cierre en humano. Este es el sitio que figura en los textos de embriología, los clásicos, el de Moore y el de Lama, que el cierre empieza en la región cervical. Este sitio es llamado sitio A. El cierre del sitio A avanza tanto rostral para encontrarse con el B caudalmente, cerrando la totalidad del raquis hasta el neuroporo posterior. El sitio B se encuentra en la frontera entre el mesencéfalo y el rompencéfalo, y también avanza en ambas direcciones. El sitio C está situado en el extremo rostral del circo neural y avanza caudalmente para encontrarse con el avance en dirección cefálica del punto B, cerrando el neuroporo anterior. Bueno, según Nakatsu, aquí está nombrando 3 sitios: A, el sitio B y el sitio C. En el año 2002, un artículo publicado en la revista Teratology, firmado por O'Reilly y Mueller, expone que ante el reporte de múltiples puntos de fusión de los pliegues neurales en ratones, se ha generalizado el criterio de que un patrón similar puede ser válido para el humano. Y en la ausencia de evidencias embriológicas se aclama que tal patrón puede discernirse clasificando defectos del tubo neural. Esto es importante, ¿verdad? Es que generalmente
leyendo la historia de esto, desde el siglo XIX, vienen clasificando, ¿verdad?, los defectos del tubo neural y lo homologan como etiología de efectos de cierre, lo cual actualmente se sabe que no es así. Para corroborar las teorías existentes, reevaluaron los pliegues, tubos neurales y neuroporos de 98 embriones humanos en estado de neurulación, y de ellos 61 fueron controlados por reconstrucciones gráficas de precisión. Como resultado, obtuvieron que en una extensa serie de embriones humanos, sí, aparecen sucesivamente dos nuevos sitios de fusión alfa en la región del romboencéfalo con dirección de cierre rostral caudal y beta en la región del prosencéfalo con avance solo caudal. Otro resultado fue la presencia de locus de fusión altamente visible, sin estabilidad en frecuencia ni posición, cuya existencia es conocida hace más de medio siglo. Bueno, en definitiva, estos autores encontraron o proponen dos sitios más. Lo que quiere decir que si estos autores estaban pensando en la hipótesis de 5 sitios de cierres, según estos autores, entonces habrá 7. ¿Qué se está aceptando actualmente? Es que el cierre del tubo neural tiene múltiples sitios. Exactamente no sabemos cuántos, tiene múltiples sitios. Que el último en cerrarse es el lumbosacro. De eso, ese sitio sí están de acuerdo los autores. Que el mecanismo etiológico es heterogéneo, es decir, que cada sitio está gobernado por genes independientes. Por lo tanto, cada sitio tiene una activación proteica específica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que actualmente está aceptado, que el cierre del tubo neural se inicia en diferentes sitios y que el último sitio en cerrarse es el lumbosacro. No están de acuerdo en aceptar cuál es el sitio 1 que inicia el cierre. Así que aquí traje un dibujito con una de las hipótesis, ¿verdad? En realidad hay 3 hipótesis, ¿verdad? Sitio 1, región craneal al inicio de la médula espinal, en sentido cervical. Sitio 2, entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Tiene orientación cervical y orientación craneal. Sitio 3, en la parte rostral relacionada con el telencéfalo. Tiene orientación craneal. Sitio 4, al nivel del mielencéfalo. Tiene orientación cervical. Y el sitio 5, lumbosacro, tiene orientación lumbar. Me faltó decir que el sitio 1 tiene tanto orientación cervical como orientación toraco-lumbar. Entonces, esta imagen, ¿verdad?, abajo dice de qué libro fue tomada, Moore, año 2004. Está mostrando el cierre del tubo neural y la formación de las somitas. Vean, formación de las somitas. En total hay 4 somitas occipitales, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, como de 4 o 5 caudales. Ese es el número de somitas. La columna de células de la cresta neural también se subdivide en masitas homólogas a la somita. O sea que cada somita tiene una masa de células de la cresta neural asociada a ella. ¿Listo? Para contribuir al desarrollo del embrión por sectores o por segmentos. Bueno, los sitios que quedan abiertos se llaman neuroporo.
Este dibujito aparece en todos los textos y siempre tiene aquí la palabra neuroporo rostral, no lo han cambiado. En realidad este no es un neuroporo rostral, este es el neuroporo craneal, ¿verdad? Esta parte de aquí formará el cráneo y esta región acá forma la cara. Esta depresión que hay aquí está la futura boca, aquí está el estomodeo, va a formar el estomodeo, y esta masa va a originar los arcos faringios. Vean que aquí dice el primer arco faringio, primer arco faringio. Entonces esta va a ser la cavidad que va a formar donde se va a formar la boca, ¿verdad? El primer arco faríngeo forma el sistema mandibular. Entonces, esta será la boca y esta será la cara. ¿Listo? ¿Verdad? Así que este neuroporo es el neuroporo craneal, no el rostral. El último en cerrarse es el neuroporo caudal. Debe tener un cierre perfecto, separando completamente el ectodermo de la médula espinal. Si el cierre no es perfecto, veamos qué sucede. El niño puede nacer con una depresión a nivel del sacro. Se llama hoyuelo sacro o fosita sacra. ¿Listo? La presencia de este hoyuelo sacro puede sugerir que el niño tiene un tumor intramedular de origen ectodérmico. ¿Listo? Lo que indica que todo niño que tenga un hoyuelo sacro debe hacerse estudios de resonancia magnética a nivel de la médula espinal. ¿Listo? Entonces tenemos el hoyuelo sacro. Aquí tenemos otro hoyuelo sacro. ¿Listo? Y esta imagen está mostrando, ¿verdad?, que este es el neuroporo craneal. Esta región está mostrando la señal roja, va a ser la futura cara. Este abultamiento es el primer arco faríngeo, que formará mandíbula superior y mandíbula inferior. La depresión entre el primer arco faríngeo y esta región, ahí estará la boca. La gran masa corresponde al corazón, que se forma en la tercera semana de la gestación. En esta imagen vemos las somitas. Están todas las somitas dibujadas hasta las somitas caudales. Las somitas caudales deben desaparecer. Si no desaparece, el niño puede nacer con una cola. ¿Listo? Con una cola. Los casos son raros, pues, pero se han visto, ¿verdad?, la somita. Los arcofaringios se forman en esta cuarta semana, ¿verdad? Que dice del día 24 al día 28. Se forman 6 arcofaringios. Se observan 4 y desaparece el quinto. Entonces serían 1, 2, 3 y 4 arcofaringios, los que se ven externamente. E internamente debe haber uno, que sería el sexto, porque el quinto desaparece. Vean que el plegamiento transforma el tubo embrionario en una forma en C, ¿verdad?, forma tubular en C. Van apareciendo a nivel de la formación del encéfalo en la parte externa del ectodermo. Aparece, aquí vemos la placoda del cristalino. Es un crecimiento ectodérmico que va a formar el cristalino. Aparece otra placoda ectodérmica que va a formar el oído interno. Entonces se llamará placoda óptica. ¿Sí? Aquí dice fobia óptica, no es así, es un error, es óptica. Y anterior a esta placoda de cristalino, más o menos en esta región, van a aparecer otras placodas
una de cada lado, que se llaman placodas nasales. Va a formar la nariz, placodas nasales. Entonces este es un lado del embrión. Del otro lado del embrión también debe haber una placoda óptica, debe haber una placoda del cristalino y debe haber las placodas nasales del otro lado. Así que la cara se forma por aproximación de estos dos lados. Cuarta semana, vemos que aparecen aquí unos surcos a nivel del tubo neural que va a formar el encéfalo. Esos surcos se llaman surcos ópticos, dice primordio del ojo, ¿verdad? Hasta el día 23 o 24 o 25, estos constituyen un solo campo morfogenético. Cuando uno habla de campos morfogenéticos, se está refiriendo a los campos que originan estructuras orientadas por los mismos genes. Entonces, en la cuarta semana, la formación del sistema ocular está orientada por los mismos genes, un solo campo morfogenético. Y esta región corresponde al futuro diencéfalo. Así que el sistema ocular viene del diencéfalo. ¿Listo? El sistema ocular hace parte del sistema nervioso central. Y forma todo lo que tiene que ver con quiasma óptico, retina esclerótica. O sea, todo el sistema ocular, a excepción del cristalino. En la semana quinta, este campo morfogenético 1 se divide en dos. Entonces, cada campo, ¿verdad? Campo derecho del sistema ocular, campo izquierdo, se va a desarrollar de manera independiente. Así que las patologías que se inician en la cuarta semana con respecto a daños genéticos del sistema ocular, las patologías se van a expresar en forma bilateral. Por ejemplo, un retinoblastoma bilateral es que la mutación génica ocurrió en la cuarta semana. Un retinoblastoma unilateral es que la mutación génica ocurrió a partir de la quinta semana. Listo. Entonces la imagen nos está mostrando los miotomos. Acuérdense que les comenté que cada somita tiene tres regiones. Una llamada esclerotoma para formación del sistema vertebral, una llamada biotoma para formación del sistema muscular y otra llamada dermatoma que contribuye a la formación de la dermis. Entonces ven ustedes, ¿verdad? Traje esta imagen porque está representando algo muy importante. Mire, vea. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Miotomos occipitales, o sea que hay 4 somitas occipitales. Aquí están dibujadas 8 somitas cervicales, 12 somitas torácicas y 5 lumbares, ¿verdad? Y dice miotomos caudales en regresión, porque debe desaparecer. Y observen el campo de acción de estos miotomos. O sea, por ejemplo, miren, C4 va a contribuir a la formación del sistema muscular paravertebral, sistema muscular torácico posterior, sistema muscular de extremidades y continúa su acción a nivel del tórax, ¿verdad? Entonces, este es el desarrollo embriológico por segmentos. Y cada somita no solamente tiene el miotoma y su dermatoma, sino que trabaja en asociación con una de las partecitas de célula de la cresta neural. Por esa razón, y por otras más, las células de la cresta neural están consideradas la cuarta capa embriológica. Después de cerrado el tubo neural, entonces se forman las columnas de las células de la cresta neural. Como mencioné anteriormente, ¿verdad?
Se supone que si en una partecita no se cierra el tubo neural, pues debe haber defectos en la formación de células de la cresta neural. Entonces el tubo neural da origen a todo el sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales dan origen a casi todo el sistema nervioso periférico, los melanocitos que dan el color a la piel, la médula suprarrenal, los dientes, lo importante, los ganglios sensitivos de la raíz posterior de la médula espinal y otras células de estructura que tal vez veamos en las dos clases que faltan de embriología. Ya esto lo comenté, las crestas neurales están consideradas como la cuarta capa embriológica. El mesodermo que rodea el tubo neural orina las meninges, dura madre, aracnoide y pia madre. Las columnas de la cresta neural se fragmentan en pequeñas masas homólogas a la somita. Las crestas neurales de la región occipital migran a los arcofaringios. Y cuando veamos qué forman los arcofaringios, vamos a ver cuáles son las estructuras donde las células de la cresta neural orientan la formación y el desarrollo del embrión. Ya esto también lo dijimos, el cierre se efectúa en forma irregular. Se aceptan 5 sitios, ¿verdad? Esta información, Lambda. El tubo permanece temporalmente abierto en la cavidad amniótica en los denominados neuroporos. Por esta razón, cuando se hace estudio en líquido amniótico, que se estudia la alfa-fetoproteína, está elevada, porque la persistencia de abertura hace que aumente el nivel de alfa-fetoproteína a nivel del líquido amniótico. Un defecto en el cierre neuroporo produce alteraciones graves en el sistema nervioso central, como por ejemplo mielosquisis. La mielosquisis es una abertura de la médula espinal. Los 2 tercios craneales del tubo, ¿verdad?, forman el cerebro, ¿verdad? Forman el encéfalo, principalmente el encéfalo. Realmente no es el cerebro, sino el encéfalo. Y el tercio caudal origina la médula espinal. Las paredes del tubo originan el cerebro, ¿verdad?, y la médula espinal. Y la luz del tubo forman el sistema ventricular del cerebro y el conducto central de la médula. Repito, en realidad no debe decir cerebro, sino encéfalo. Luego que se cierre, pues se forma una intensa reproducción celular, ¿verdad?, y se forman las células que van a originar, pues, todas las células del sistema nervioso. Estas células se llaman neuroepitelio cilíndrico pseudoestratificado grueso. El tubo neural se divide entonces por sectores. La parte de arriba se llama placa de techo y la de abajo placa de piso. Las zonas dorsales, que son las zonas dorsales del tubo, se llaman placalares, ¿verdad? Y las zonas ventrales se llamarán placas basales. Dentro se van a formar unas capas, pero por la de afuera se llama capa marginal. Por ahí van a correr los axones recubiertos de mielina, por eso se ve blanca. La parte interna formará la capa neuroepitelial, que también se llama epidimaria. Y estas regiones pintadas de estos colores formará la capa de manto, que es donde se va a colocar el cuerpo de las neuronas. Entonces, en la capa de manto, el neuroepitelio primitivo origina neuroblastos, que conforman el cuerpo de las neuronas. Esto es lo que se llama sustancia gris. Conforme crecen los axones del cuerpo de las neuronas, pasan a la zona marginal. Entonces los axones pasan a la zona
marginal que cuando mieliniza se observa blanco. Cuando el neuroepitelio ha formado la neurona, origina los glioblastos o espongioblastos que migran a la zona intermedia y marginal, donde se diferencia en astroblastos y oligodendroblastos. Los astroblastos forman los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, y el oligodendroblasto el oligodendrocito. Los oligodendrocitos forman la mielina de las neuronas que están dentro de la médula espinal y dentro del encéfalo. Los axones de las neuronas sensitivas de los ganglios espinales establecen contacto sináptico con las neuronas del sistema nervioso central, mientras que sus dendritas lo hacen con los órganos blancos correspondientes. Por ejemplo, las dendritas van a los músculos, a las articulaciones, piel, mucosa. Como también las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal han enviado sus acciones a los músculos estriados, tempranamente se forman vías que establecen arcos reflejos funcionales. Entonces, esto último, arco reflejo funcional, requiere que se haya producido la mielinización de los axones correspondientes, o sea, de los axones de los nervios que están en la periferia. Es realizada por las células de Schwann. ¿Listo? Y la mielinización de los axones dentro del sistema nervioso central es realizado por los oligodendrocitos. Entonces, después que se cierra el tubo neural, se debe formar la vértebra. Ya estamos en la quinta semana. Esta es una somita. Aquí dice dermotoma. Aquí dice miotoma. Así que la parte de esclerotoma, sus células se disgregan, por eso están dibujados así, y empiezan a rodear al tubo neural y a la notocorda. Aquí vemos dos miotomas, dos somitas contribuyen a la formación de un lado de la vértebra. En realidad se trabaja de la siguiente manera. La mitad de una somita contribuye a la formación de una vértebra y la mitad de la somita siguiente también contribuye a otra vértebra. La mitad de las somitas que quedan contribuyen a otra vértebra, ¿verdad? Así que esta somita de un lado contribuye a la formación de la vértebra de ese lado y la somita del otro lado contribuye a la formación de la vértebra del otro lado. Entonces, a partir de sus esclerotomas. De ahí que las patologías relacionadas con la vértebra se llama esclerosis, ¿verdad? Y la primera etapa es una condensación del mesénquima. Esto es importante. Bueno, en los libros de embriología el sistema óseo se explica de esa manera. El primer mecanismo es una condensación mesenquimatosa. La notocorda queda incluida dentro de la vértebra y termina formando el núcleo pulposo de las vértebras, la notocorda. Entonces la imagen A es aquí, vértebra mesenquimal a las 5 semanas. Entonces es el primer paso. Y aquí entonces va a quedar la médula espinal. Después que se cierra el tubo neural y se forma la meninge, sucede esto. ¿Listo? Quinta semana. B. Centro de condrificación en una vértebra mesenquimal a las 6 semanas. Entonces a la sexta semana, ese mesénquima se va convirtiendo en cartílago. ¿Verdad? Por eso es centro de condrificación. C. Centro de osificación primaria en una vértebra cartilaginosa a las 7 semanas. Entonces, esos centros de condrificación convierten a la vértebra en cartílago y a las 7 semanas empiezan a salir los centros de osificación para que esta vértebra se convierta en hueso. De nacimiento, vértebra torácica constituida por 3 porciones óseas. Obsérvese el cartílago que se encuentra
entre las mitades del arco vertebral. Entonces, aquí tenemos cartílago, aquí tenemos cartílago, ¿verdad? Este cartílago se llama unión neurocentral, este se llama sincondrosis costovertebral porque esta es una vértebra torácica. Y observen las espinas de las vértebras. Aquí no se aprecia bien, ¿verdad? Bueno, aquí sí. Estas son las apófisis transversas y esta es la apófisis espinosa. ¿Verdad? Y cuando nace el niño, la apófisis espinosa es cartilaginosa. ¿Listo? Es cartilaginosa. Y solamente unas porciones de la vértebra se ha osificado. E y F, dos imágenes de una vértebra torácica típica en la pubertad que muestra la localización de los centros de osificación secundarios. Entonces, fíjense que aún en la pubertad todavía no ha terminado de osificarse la vértebra, ¿verdad? Los libros de embriología dicen que la osificación de la vértebra termina alrededor de los 25 años. ¿Listo? De ahí la facilidad de los gimnastas jóvenes. Es más, los jóvenes son los que son buenos por la flexibilidad de la columna, ¿verdad? Estas son las epífisis anulares, el cuerpo de la vértebra, la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Entonces, apenas alrededor de la pubertad es que empieza a osificarse la apófisis espinosa. Este dato es importante para cuando expliquemos la patología espina bífida. Listo, espina bífida. Entonces vean que para la formación de la vértebra hay tres etapas: la etapa mesenquimatosa, la etapa cartilaginosa y la etapa ósea. Listo. Esto se llama osificación endocondral. Este mecanismo se llama osificación endocondral. Existe otro mecanismo que se llama osificación intramembranosa, en el cual el mesénquima pasa directamente al estado de osificación. Entonces, esta imagen nos muestra la derivación de las crestas neurales para formar estructura. Entonces, son células de la cresta neural. Entonces, vean que contribuyen a la formación de la raíz dorsal espinal de tipo sensitivo. ¿Verdad? Forman el melanocito, contribuyen a la formación del ganglio del trompo simpático, sistema simpático, forma la médula de la glándula suprarrenal y tiene que ver con la formación de los plexos celíaco renal y plexos del aparato intestinal. Bueno, con la formación de la vértebra terminamos de explicar la formación del tubo neural. La próxima clase vamos a hablar de las malformaciones, pero es importante conocer estos pasos que hemos visto. Por ejemplo, cuando se cierra el tubo neural, se forman las células de la cresta neural. ¿Qué pasaría si no se cerrara el tubo neural? Después que se cierra el tubo neural, se forman las meninges a raíz del mesodermo que rodea el tubo neural. Después se produce la formación de las vértebras, quinta semana. La primera etapa es la mesenquimatosa. Estas vértebras mesenquimatosas deben transformarse en vértebras cartilaginosas, que ocurre en la sexta semana. Y en la séptima semana de gestación empieza la transformación de la vértebra cartilaginosa a vértebra ósea, cuya osificación termina alrededor de los 25 años, ¿verdad? Y el proceso de esa osificación, ya en su etapa terminal, empieza en la pubertad. Bueno, gracias por la atención y espero haber contribuido a entendimiento del desarrollo del tubo neural.